sabiendo desde cuándo ha sido descrita. Es una enfermedad que cualquiera que estudie medicina y aquellos que no estudian medicina la han oído, ¿verdad? Tuberculosis, sabe el mundo que existe, ¿verdad? Sabe el mundo que está entre nosotros, ¿verdad? Muchos cuando hablan de tuberculosis piensan nada más en tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Piensan que solo esa presentación existe, pero tuberculosis hay básicamente en cualquier lado del cuerpo. Obviamente el enfoque de hoy es tuberculosis pulmonar nada más, ¿verdad? Porque a las localizaciones extrapulmonares ya es otra clase, ¿verdad? Es otra cosa distinta, ¿verdad? Pero como les digo, es una enfermedad sumamente conocida en países del primer mundo. Ya hasta podríamos decir que es leyenda, ¿verdad? O sea, ya no es algo que esté presente, pero en países como el nuestro, de tercer mundo, es endémica, o sea, está presente todo el tiempo, ¿verdad? Y cómo se llama, ya vamos a ir tocando los matices de esta enfermedad. Vamos a darle un enfoque práctico porque muy similar a VIH, tuberculosis, podemos hablar de cada aspecto por sí solo de una clase, ¿verdad? Han habido seminarios de tuberculosis que duran una semana, 2 semanas, pues así extenso es el tema, pero obviamente lo vamos a sintetizar lo mejor posible para que ustedes cuando lo lean, lo repasen, pues sea un poquito más práctico. Hay que hablar de la historia de la tuberculosis, hay que entender esta parte, es importante. No quiere decir que en otras enfermedades no, pero en esta sí, ¿verdad? Es una de las primeras enfermedades humanas de las que se tiene constancia, o sea, hay registro de esto, ¿verdad? Desde épocas muy antiguas. Está escrito en sociedades primitivas, en la antigua Grecia, aparece en la Biblia, en América precolombina, la Edad Media, Renacimiento, todo. Todos los tiempos ha estado la tuberculosis con nosotros. Entonces, como les digo, es una enfermedad ancestral, ¿verdad? No como otras que han aparecido posteriormente, o como por ejemplo COVID-19 ahora en estos tiempos. Entonces, es una enfermedad que da mucho tiempo. El primero a quien se le atribuye su descubrimiento y la descripción del bacilo tuberculoso es al doctor Heinrich Hermann Robert Koch en 1882, que también se le atribuye el descubrimiento del anthrax, ¿verdad? Y es considerado junto con Luis Pasteur uno de los padres de la microbiología moderna. Él fue el primero en describir y en asociar la tuberculosis o tisis, como se decía antes, con la presencia de este bacilo. Y de ahí, pues obviamente se han ido realizando estudios y un montón de cosas hasta nuestros tiempos. Algo muy importante, solo para que tengan un dato de la magnitud de la importancia de la tuberculosis en el mundo y para el ser humano, es este dato que les voy a presentar ahorita. En la Segunda Guerra Mundial murieron 70 millones de personas aproximadamente. Obviamente los datos varían, pero el aproximado es 70 millones. Hablamos de 1939 a 1945. En el mismo periodo de tiempo, en esos 6 años, las muertes por tuberculosis fueron 73 millones. O sea, más que todas las muertes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, solo imagínense la magnitud de una enfermedad que puede causar más muertes en el mismo periodo que una guerra mundial. Entonces, a eso es lo que me refiero con la importancia de conocer esta enfermedad y tenerle respeto, ¿verdad? Porque ya se dieron cuenta lo que puede ocasionar. Vamos a empezar a hablar de solo, ¿se mira la presentación, jóvenes? Sí se ve, Ok. Bueno, perdón por mi interrupción, eso estaba cerciorándome. Hablando de epidemiología a nivel mundial, en el 2020 se reportaron 9.9 millones de casos nuevos de tuberculosis activa, ¿verdad? De los cuales 55% eran hombres, 34% mujeres y 11%.
infecciosas, básicamente es el primer lugar compitiendo cercanamente con VIH y ahora con SARS-CoV-2. ¿En qué países es donde más se afecta la población? Bueno, es lo que es India, China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. Si se dan cuenta, es el continente asiático y el continente africano, ¿verdad? En este orden es como se afecta la mayoría de los países. Obviamente, si hablamos de India y China, es por su enorme población. Recuérdense que en India hay más de 1.4 billones de personas, ¿verdad? En un espacio muy reducido. China también tiene el mismo problema de una sobrepoblación. Y si hablamos de países, ¿cómo se llama? Africanos, si bien Sudáfrica y Nigeria son de los países africanos con menos índice de pobreza, pues siempre existe una parte en estos. Entonces, ahí hay menos regulaciones con respecto a la salud pública y por eso se atribuye que hay más casos de tuberculosis. En ningún momento estoy diciendo que son países sistema público, en ningún momento, por favor aclaro, sino que por su ubicación y por los lugares aledaños que tienen, pues esta es la epidemiología con la que se cuenta, ¿verdad? Igual en países que están en cómo se llama, en guerras o en países que están con conflictos armados o cercanos a conflictos armados, como el caso de Pakistán, también es un problema con respecto a la tuberculosis. Entre el 2000 y el 2020, estamos hablando de un periodo de 20-21 años, 66 millones de personas se salvaron gracias al tratamiento y diagnóstico rápido de tuberculosis. Esto es un dato muy importante porque imagínense la cantidad de vidas que se hubieran perdido si nosotros no tuviéramos avance en el tratamiento y en el diagnóstico rápido de esta enfermedad, ¿verdad? Casi la totalidad de vidas que se perdieron en el periodo de Segunda Guerra Mundial de tuberculosis se salvaron ahora, ¿verdad? Tal vez en su momento hubiéramos tenido estos avances, se hubieran salvado todas esas personas o una buena cantidad. Para el 2022, o sea, para este año, se necesitaban aproximadamente 13 millones de dólares para la prevención, tratamiento, diagnóstico y atención de la tuberculosis. Estoy hablando de 13 millones de dólares por país, ¿verdad? Por favor, no 13 millones mundial, que si no sería muy fácil. Entonces, es una inversión cara, o sea, tratar a un paciente con tuberculosis y todo es caro para el Estado, si lo quieren ver desde ese punto de vista, porque no solo implica el diagnóstico, sino el tratamiento, que cuando veamos para este año, para hacer todo esto con respecto a la tuberculosis. ¿Y cuál es la meta? ¿Qué queremos como mundo lograr? Era acabar la epidemia de la tuberculosis para el 2030. Si miran las metas que presentamos en VIH, aquí también tengo una meta. Bueno, 2030 acabemos con la tuberculosis, ¿verdad? Obviamente es una meta que cada vez que avanzan los años está más lejana. No creemos lograr esa meta para el 2030. Y obviamente se replantea también para el 2050. Entonces, esto es mucho más difícil, ¿verdad? Por la ancestralidad de la enfermedad y porque el bacilo usualmente es resistente, ¿verdad? Y ya con la aparición de cepas multidrogoresistentes o pandrogoresistentes, eso hace cada vez más imposible llegar a esta meta, pero antes hemos pensado cosas que iban a ser imposibles y al final se logran, así que de repente en un futuro lo veremos. Ahora hablemos de nuestro país, que es lo que nos interesa, Guatemala. Para el 2019 el número de casos nuevos fue, por registro oficial, 3.568. Más o menos la tasa era de 22 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa un poquito elevada. De todos estos casos en registro, 300 fueron asociados a VIH y 120 casos de tuberculosis resistente. Aquí no hacen diferencia en qué tipo de resistencia tiene, porque hay varios grados de resistencia, por así decirlo. Pero en Guatemala sí, pandro resistente, creo, si no estoy mal, no hay todavía, pero ya me corregirán los profesores al final si estoy equivocado. ¿Qué departamentos son los más afectados? Bueno, Escuintla, Suchitepeques, San Marcos e Izabal. Quiero que pongan atención en esta parte. Si se recuerdan el mapa que les presenté de VIH,
estos departamentos también estaban entre los cuales más VIH había, ¿verdad? Entonces aquí está viendo que en los mismos departamentos hay un repunte de tuberculosis. La tasa en Squilcan incluso es de 84 casos por cada 100.000 habitantes, altísimo. Entonces los mismos departamentos afectados por VIH son los que están presentando mayor tasa de afección por tuberculosis. Esa relación muy importante cuando hablemos al final, ¿verdad? Aquí les presento un mapa mundi. Aquí pues es una proyección de los nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Si se dan cuenta, Guatemala, tal vez no lo logran ver mucho, pero está pintado de un morado intermedio, que es de 50 a 149 casos por cada 100.000 habitantes, que, ¿cómo se llama? Va un poquito relacionado con los departamentos de mayor tasa. Sí, los países de primer mundo, si miran lo que es la mayoría de Europa, ¿verdad? Y lo que es Oceanía. Y Norteamérica, pues su tasa es mucho menor, de 0,24. Y en países con extremada pobreza extrema, perdón, o con una población mucho mayor en un espacio reducido, como lo que son los países africanos, como lo que es el continente asiático, pues se dan cuenta que la tasa es mucho mayor. Bueno, lo que hay que hablar de tuberculosis es la historia natural, ¿verdad? Cómo se desenvuelve la tuberculosis y por qué es tan prevalente en nuestro medio. Bueno, sabemos que usualmente nosotros nos exponemos en nuestro país a la Mycobacterium tuberculosis, al bacilo tuberculoso. Esto usualmente se da en la niñez, ¿verdad? Nos exponemos por algún familiar, nos exponemos en el colegio, nos exponemos en alguna situación, en cualquier lugar, ¿verdad? Nos exponemos al bacilo. Y aquí pues tenemos dos opciones. No hay infección, ¿verdad? O sea, simplemente estamos expuestos, no nos infectamos, no pasa nada. O si sucede una infección, ¿verdad? Aquí, en este esquema se pone como un foco de Gong, ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar como una infección primaria, ¿verdad? De lo que es la tuberculosis pulmonar. Entonces, los que se llegan a infectar, aproximadamente 85-90% realmente no van a desarrollar mayores síntomas, ¿verdad? Y la tuberculosis se vuelve latente. Básicamente se queda dormida, por así decirlo. Y en un futuro, por ciertos estímulos ambientales, por otra infección o por otra cualquier situación, esto puede reactivarse, ¿verdad? Aquí es donde viene la importancia del VIH, porque esta es una de las enfermedades que reactiva la tuberculosis, ¿verdad? En una infección latente. Y pues ya puede dar, ¿cómo se llama la enfermedad como tal? Esa es la gran mayoría de la población, ¿verdad? Se vuelve una tuberculosis latente. Pero algunos de una vez progresan a una tuberculosis primaria, ¿verdad? Que es el 10 al 15%, y ya se trata como una tuberculosis pulmonar como la conocemos. Recordemos que la tuberculosis primaria puede manifestarse, ¿verdad? Tuberculosis pulmonar, para aclarar, primaria puede manifestarse básicamente como 4 formas. El foco de Gone, ¿verdad? Que es tal vez algo que leemos en patología, algo que sí encontramos en los libros de texto. Esto es un hallazgo no patognomónico de tuberculosis, o sea, sí se asocia mucho con esta enfermedad, pero algunas otras pudieran dar esto, como por ejemplo las enfermedades fúngicas, ¿verdad? Y cómo se llama, se ubica usualmente en áreas adecuadamente ventiladas. ¿Qué áreas son las que tienen una ventilación adecuada a nivel pulmonar? Son las áreas superiores, ¿verdad? O los lóbulos superiores o el ápice de ambos pulmones, porque obviamente cuando uno respira el aire, por su, ¿cómo se llama? Por cómo funciona, va hacia arriba. Entonces ahí es donde más ventilación va a haber de estas áreas, y por ende ahí van todos los bacilos tuberculosos. Bueno, entonces el foco de Gone va a estar localizado en estas
regiones. Usualmente es subpleural, ¿verdad? No ¿cómo se llama? A pasarse a la pleura por lo general. Y ¿cómo se llama? Como miran aquí, es básicamente una lesión a nivel del parénquima, por eso a veces se conoce como enfermedad parenquimatosa también, ¿verdad? También lo pueden encontrar como complejo de Gon. Y ¿cómo se llama? Hay una cavitación, ¿verdad? Del pulmón, como lo miran ahí, que están dando esta radiografía, ¿verdad? Se mira una cavitación con un hoyo, si lo quieren ver así, ¿verdad? Puede haber inflamación alrededor, puede haber una consolidación también, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Algo importante es que este foco de GON precede, ¿cómo se llama? A las manifestaciones clínicas, por lo general, ¿verdad? Entonces, esta es una de las maneras, ¿verdad? Esta enfermedad parenquimatosa o foco de GON, de las que se puede presentar, ¿cómo se llama? La tuberculosis pulmonar primaria, ¿verdad? Es una de las 4 maneras usuales. ¿Cuáles son las otras? Está la tuberculosis miliar, que esta es una tuberculosis un poco más difícil, es diseminada, usualmente afecta otros órganos también, pero puede circunscribirse solamente al pulmón en pacientes inmunocompetentes. Puede manifestarse como una escrófula o linfadenitis tuberculosa. Algunos le han llamado absceso frío, pero a veces el absceso frío se asocia con otro tipo de patologías. Pero esta linfadenitis tuberculosa, pues sí es, como miran, una adenopatía que puede aparecer en cualquier cadena ganglionar, sobre todo puede aparecer en el cuello, cervical, incluso inguinal, ¿verdad? Sí, cuando uno lo palpa no tiene calor, como usualmente uno esperaría en una infección, ¿verdad? Sino por lo general es temperatura ambiente, si lo quieren ver, o es frío, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Usualmente, dependiendo de la ubicación, puede doler, pero esa no es una de las características principales. Es más que no es caliente, ¿verdad? Y obviamente asociado con la historia clínica que pueda presentar el paciente, uno puede pensar, ok, esta enopatía no puede no ser algo bacteriano o algo neoplásico, sino pensemos en tuberculosis. Y la cuarta forma es un derrame pleural, ¿verdad? O también una combinación de todas. Digamos, esta plaga que les presento tiene derrame pleural, pero también tiene, ¿cómo se llama? Tuberculosis miliar. Y así pueden presentarse varias combinaciones o las 4 juntas. Y usualmente así se va a presentar la infección primaria. Ya cómo evolucione después depende mucho del tratamiento, del momento en el que consulte la persona. Esto, sobre todo los focos de Gón por la lesión cavitaria pueden sobreinfectarse, ¿verdad? También, o pueden sangrar incluso. Entonces sí puede llegar a complicarse mucho, ¿verdad? Entonces mucho va a depender cómo evoluciona el paciente, cómo el cuerpo responda a la infección primaria por tuberculosis con la que está pasando. Entonces, regresando a la historia natural, insisto, pueden la mayoría quedarse como tuberculosis latente y de hecho pueden quedar así toda la vida y nunca desarrollar nada más, nunca. O puede venir algo que lo reactive, ¿verdad? Sobre todo VIH, que es por eso la asociación tan importante, ¿verdad? Y pues ya presentar los signos y síntomas de tuberculosis. También puede haber reinfecciones, ¿verdad? Que se expongan nuevamente al vacío de la tuberculosis y esto activa entrar la enfermedad, también puede pasar. Pero obviamente eso ya son casos más complicados o casos que tienen otras situaciones adicionales. Pero como les digo, estas son las 4 maneras principales con las que se puede presentar la tuberculosis en pacientes inmunocompetentes, ¿verdad? Pues una combinación de las 4. También yo realmente foco de Gón no he visto tanto como yo pensé que iba a haber. O sea, sí he visto, obviamente, definitivamente, pero no tanto como no. Lo que es la linfadenitis tuberculosa también ha sido poco. Hay tuberculosis miliaria, derrame pleural por tuberculosis, sí, hasta para tirar, ¿verdad? Pero como les digo, cualquier presentación puede ser. Ahora, entonces, se calcula que una cuarta parte de la población mundial está infectada por
Ahora pongan atención a este dato. Si la tuberculosis sigue su curso normal, es decir, 45% de los pacientes, por favor, ya con tratamiento, ya con intervención, estos porcentajes definitivamente van a cambiar y va a ser mucho menos. Pero sin tratamiento, este es el problema. Y esto es lo que hace igual, insisto, importante poder conocer y detectar esta enfermedad a tiempo. Ahora, una pregunta muy común de tuberculosis es las características clínicas, ¿verdad? Es pregunta de machuque, pregunta de examen, ¿qué síntomas van a presentar el paciente o qué signos? Entonces, primero, tos crónica con producción de esputo, ¿verdad? El paciente que tosen, ¿verdad? Puede ser que tenga algún problema horario, puede ser que no, pero que esté produciendo esputo o flema constantemente. Pérdida de peso, sin buscarlo, ¿verdad? No es de que el paciente mire, es que me metí al gimnasio y empecé a perder peso, obviamente. Si es una pérdida de peso sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, sin buscar perder peso. Cuando determinamos que es una pérdida de peso significativa, porque perder, digamos, que alguien me diga, mira, es que perdí una libra no es significativo. ¿Cuál es significativo cuando estamos hablando del 10% del peso corporal inicial? Por ejemplo, si un paciente pesa 100 libras y pierde 15, es 15%, es significativo. Pero si pesa 100 libras y pierde 2, es 2%, no es significativo. Entonces, una pérdida de peso significativa. Fiebre, ¿verdad? Por favor, cuantificada por termómetro. Sudoraciones nocturnas, muy importante, a pacientes que se levantan empapados en sudor o que nos refieren cuando consultan, mire, es que me tengo que levantar y cambiarme la camisa, cambiarme la pijama, la blusa, porque está súper mojada, o me levanta mi pareja, ¿verdad? Y que estoy sudando, o amanece la cama como que me hubiera metido a la piscina y me hubiera acostado inmediatamente, o sea, sí, es una oración profusa. Hay gente que hasta tiene que cambiar 2 o 3 veces en la noche, tanta sudoración que presenta, ¿verdad? Hemoptisis, que también, como les digo, esto puede llegar a sangrar, entonces pueden producir, ¿cómo se llama? Tos con sangre. Y cuando tengan VIH, pues ahí ya son consideraciones especiales porque los síntomas no van a ser tan marcados. Recordemos que los síntomas los da el sistema inmune y en VIH está comprometido, entonces los síntomas pueden ser muy diversos, muy ambiguos, muy vagos o no presentar síntomas incluso. Entonces, ahí sí ya es otro tema, ¿verdad? Pero para que sepan que en VIH por lo general no van a encontrar todas estas características que son muy marcadas en los pacientes inmunocompetentes. Ahora, nosotros en Guatemala tenemos una definición de sintomático respiratorio, que es paciente mayor de 10 años con tos productiva, o sea, con producción de esputo, de más de 15 días de evolución. Esta definición de caso se hace para que cuando uno interroga al paciente, que sea mayor de 10 años, y nos refiera que si ha estado con tos más de 15 días, que está produciendo flema constantemente, entonces uno dice, ok, este es un paciente sintomático respiratorio, me veo en la obligación de buscarle tuberculosis. Puede ser que no sea tuberculosis, puede ser que sea algo más sencillo, pero como entra en la definición de nosotros de sintomático respiratorio, tenemos que obligadamente ir a buscar con los métodos diagnósticos que tengamos a nuestra disposición, ¿verdad? Entonces, esto lo midimos, por ejemplo, mucho en el EPS, donde me daban pacientes con estas características, cuando les preguntaba pues, si era de este tiempo de evolución, con estos síntomas, entonces ya me tenía que referirlos al centro de salud y hacerles pues, los procedimientos diagnósticos necesarios.
¿verdad? Entonces, estas van a ser las características clínicas principales. Obviamente el paciente puede tener otras cosas. Puede poner astenia, dinamia, mialgias, artralgias, fatiga, hiporexia. O sea, sí, puede tener todo esto también. No quiere decir que solo únicamente estos síntomas va a tener, ¿verdad? Pero estos son los que en los estudios, ¿verdad? Han sido los más prevalentes y por eso, como se llama, forman parte también de la definición eh, de sintomático respiratorio en nuestro medio. Entonces, ya detectamos un paciente que por su historia y por la definición de caso, decimos, ok, pienso que puede ser tuberculosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de diagnosticarlo lo más rápidamente posible. Entonces, el primer método diagnóstico y el más conocido es lo que es la baciloscopía. A todos los sintomáticos respiratorios, ya sabemos la definición de caso, hay que tomarles 3 muestras de esputo seriadas, ¿verdad? Idealmente recomiendan que sea en menos de 24 horas, esto con el objetivo de aumentar el chance, ¿verdad? O la sensibilidad de hallar el bacilo tuberculoso y confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces debería ser de esta manera. La primera muestra, en el momento en que ustedes estén interrogando al paciente y les diga todo esto y ustedes digan, ok, es sintomático respiratorio o sospecho que es tuberculosis esto, en ese momento, bueno, de una vez la muestra, ¿verdad? La segunda muestra a la mañana siguiente, en ayunas, sin enjuagarse, ni lavarse la boca, ni cepillarse los dientes, ni comer nada. O sea, el paciente es básicamente levantándose y vamos con la segunda muestra. Y la tercera usualmente se da cuando se entrega la segunda muestra en el servicio de salud. En el hospital lo tenemos que hacer diferente por cuestiones administrativas, entonces se toma todas las mañanas. Al paciente se le deja su frasquito y se le indica que antes de comer, lavarse los dientes, incluso de tomar agua, lo que sea, tiene que dar una muestra de esputo. Importante que sea de esputo, o sea, de la flema, no que escupa en el frasco de la toma de muestra, porque muchos pacientes escupen o tal vez en caso, miren, pues esto suena así como que fuera chiste o algo así, pero yo siempre que tengo pacientes con sospecha de tuberculosis y a la espera de todos los demás exámenes, cuando les pido la vaciloscopía es cuando ya no tosen. O sea, vienen tosiendo todos los días previos. Cuando llega la emergencia está tosiendo, pero cuando desde hacerle las vaciloscopías ya no tosen. Se les va la tos, ¿verdad? O sea, no sé por qué pulso tienen a veces los pacientes para esto, pero así pasa. Y no me dejarán mentir los doctores que así pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces, sí hay que decirles, bueno, que trate un poquito de toser o de provocarse un poco la tos y que sea esputo, que no sea solo saliva, porque entonces la muestra no va a ser adecuada. La osciloscopía es el recurso principal de tamizaje. Es fácil de hacer, ¿verdad? Solo necesita un poco uno de la cooperación del paciente. Muchos lugares están entrenados con personal para detectar esto, ¿verdad? Y como les digo, el objetivo de tener tantas muestras, porque dice, ¿por qué 3, verdad? ¿Por qué no solo una o por qué no 8? Es porque una muestra les va a dar una sensibilidad del 70-80%, 2 muestras del 90% y 3 muestras de 95% de sensibilidad. Más de 3 muestras podría subir un poco, pero nunca van a llegar a 5. O sea, aquí nada es perfecto. Entonces, ¿cómo se llama? Hay una manera de ver esto. Dice que si es mayor de 0 y menor de un bacilo ácido alcohol resistente promedio por campo, es una cruz, de 1 a 10, 2 cruces, más de 10, 3 cruces, y si no se encuentra, pues negativa. Nosotros en el hospital utilizamos lo que es la determinación del valor Q, donde vemos las células por campo, las células de escamación, y eso se le asigna un valor Q0, Q1 o Q2, dependiendo de la calidad de la muestra. Esto no se los coloqué porque hablando con infectología, especialmente la unidad de tuberculosis de infectología, dicen que obviamente
pues hay que conocerlo, pero esto es algo más de microbiología. O sea, esto de hecho en textos médicos no lo van a encontrar, sino lo van a encontrar en un texto de microbiología. Yo les puedo mandar la imagen del manual donde está, por si a alguien quisiera buscarlo, o a alguien le interesa esto, o alguien hace el diplomado de microbiología del Roosevelt, ¿verdad? Pero esto es algo más microbiológico. Entonces, lo que tienen que ver es que el valor sea Q2, que es una muestra adecuada, y no Q0, porque usualmente Q0 es cuando es saliva, entonces no se encuentra nada y la muestra no tiene mayor validez. La muestra debería, de cómo se llama, de ser, insisto, de esputo y nada más. Y en base a eso, si salen las 3 negativas, uno puede estar tranquilo, ¿verdad? Porque si solo es saliva, aunque salgan negativas, pues nos quedamos un poco corto. Ya que la vaciloscopía, si bien es fácil y para tamizaje y diagnóstico es muy útil, pues está este inconveniente que los pacientes a veces no cooperan o a veces son pacientes que están con alteración de la conciencia o algo así, pues no se puede realizar o es necesario hacer una broncoscopía para tomar una muestra, pero eso es un procedimiento adicional. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué más podemos hacer para diagnosticar esto? Realmente el diagnóstico debería ser por cultivo, en verdad es más sensible que la vaciloscopía, eh, que detecta más o menos 500 a 1000 bacilos por ml, pero el problema del cultivo, ¿cómo se llama? Es que se tarda. Sí es muy útil porque el cultivo nos ayuda a detectar el bacilo en situaciones especiales. Por ejemplo, el diagnóstico del sintomático respiratorio, pero que tiene vaciloscopías negativas. Aquí los que les digo, puede ser que las vaciloscopías sean negativas porque las muestras no están siendo adecuadas, pero el paciente cabe en la definición de sintomático respiratorio, simplemente por algo no está saliendo las vaciloscopías positivas y uno tiene mucha sospecha y dice mejor cultivo, no nos hagamos bolas. Para el diagnóstico de las localizaciones extrapulmonares es el gol estándar, ¿verdad? Cuando uno tiene un paciente en tratamiento, esta es la manera de estar totalmente seguros que ha negativizado el paciente los cultivos y que el tratamiento está siendo curativo. También nos sirve para la otra cara de la moneda, para confirmar que el tratamiento no está siendo efectivo. Y esto se determina como fracaso cuando las vaciloscopías son positivas después del 4.º mes de tratamiento antifímico. El paciente que fue tratado ya, pero que ahora presenta vaciloscopías positivas, ¿verdad? Puede ser que el tratamiento no hubo curación, sino que solo negativizó las vaciloscopías en su momento y ahora empieza a dar otra vez positivo. O en pacientes VIH positivos, ¿verdad? Para estas situaciones especiales es más útil el cultivo. La situación es lo que les pongo aquí en rojo. Tarda de 6 a 8 semanas, si bien nos va. Cultivar el bacilo de tuberculosis es sumamente difícil. La muestra está refrigerada, no tiene que agregarse ninguna solución de nada, ¿verdad? Y el crecimiento es lento, es tardado. Entonces, uno dice, ok, me sirve para todas estas situaciones anteriores, me podría también servir como diagnóstico incluso de un paciente sin todas estas especificaciones, pero se tarda mucho, 6 a 8 semanas son 2 meses, y en 2 meses pueden pasar muchas cosas, el paciente se puede complicar o lo que sea. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Se reserva más para estos casos y no tanto como una herramienta diagnóstica o de tamizaje inicial. Entonces, ¿qué más tenemos? Está la prueba de tuberculina, que ahora su valor es muy limitado. ¿Por qué? Porque una prueba positiva no indica que la enfermedad está activa, puede ser una tuberculosis latente. Pero una prueba negativa tampoco va a excluir la tuberculosis porque puede ser que simplemente el sistema inmune no está reaccionando por una u otra razón. Entonces, su valor es muy limitado. Esta también se conoce como intradermorreacción de Mantoux porque la técnica es de Mantoux, ¿verdad? Que ya sabemos que es una inyección subcutánea. No sé si en algún momento, tal vez en la USAC, en la UPE, en sus años previos, les hicieron esta prueba. Me recuerdo que yo formé parte de un estudio cuando era externo de esto, ¿verdad? De todos los que por nuestro trabajo hospitalario hemos estado expuestos a la tuberculosis, si había reacción en esta prueba o no. Y tuve compañeros que sí, tuvieron una induración de la piel de hasta 15 milímetros de diámetro, porque más de 5 es positivo,
Y a mí no pasó nada, ni nada, como que no me han inyectado nada. Pero eso no quiere decir que no haya estado expuesto. Tampoco quiere decir que mis compañeros tenían tuberculosis activa en ese momento, ¿verdad? Simplemente en algún momento estuvieron expuestos y está reaccionando el cuerpo ante esta prueba. Yo no quiere decir que no tenga tuberculosis latente, simplemente que en ese momento no reaccioné a la prueba. ¿Por qué? Saber, ¿verdad? Entonces, por esto ya casi no se utiliza, es un poquito más, ya queda como historia o como algo que se utilizaba mucho antes, en verdad, pero por estas cuestiones que les menciono, ya ha ido más en desuso. Para algunos estudios o para cuestiones ya puramente de investigación se sigue utilizando, pero ya como diagnóstico, como tamizaje, es muy poco. Y tenemos lo que es el GeneXpert. Esta es una prueba innovadora y que se basa en la amplificación de ácidos nucleicos del Mycobacterium tuberculosis. Esto es para diagnóstico rápido y de una vez detección de resistencia a rifampicina en específico. La ventaja de esto es que el resultado es rápido, 2 horas. Si estamos viendo que los demás nos tenemos que tardar días o meses en tener un resultado, aquí estamos hablando de horas. El problema es que no es tan sensible. En los estudios varía la sensibilidad entre 67 y 89%, pero sí es bastante específico, casi un 100%. Entonces, GeneXpert es algo que se utiliza con mucha frecuencia en el hospital, se puede hacer en múltiples líquidos y nos puede dar por lo menos una idea de si el paciente está presentando una tuberculosis o no, ¿verdad? Sale GeneXpert positivo en una muestra de Sputnik, ok, puede ser que sí, ahí estamos. Habría que esperar el cultivo como una confirmación, las baciloscopías también, pero ya con GeneXpert podemos ahorrarnos tiempo y empezar tratamiento. Aparte, que recordemos también que solo una prueba no nos va a decir nada, ¿verdad? Todo puede tener falsos positivos. También me puedo hacer un GeneXpert y salgo positivo, no quiere decir que tenga tuberculosis activa ahorita, pues, ¿verdad? Puede ser que alguna otra cosa me la esté positivizando. Entonces, toda prueba de la que hemos hablado, por favor, tiene que ir acompañada, y más importante, de la historia clínica, de los signos y síntomas, de los antecedentes del paciente, ¿verdad? No es solo una prueba la que estamos viendo, sino estamos viendo todo el contexto alrededor de la prueba que estamos solicitando, ¿verdad? O sea, como se dan cuenta, nada es perfecto o tarda tiempo, entonces tenemos que tener mucho en cuenta la clínica y la historia de la enfermedad, como en todas las enfermedades, pues, ¿verdad? Pero sobre todo en esta, donde su diagnóstico es muy importante, ¿verdad? Y ya sea sobrediagnosticar o infradiagnosticar a las personas puede ser no beneficioso, hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Por favor, no solo se basen en resultados de prueba nada más, tienen que basarse en todo el contexto clínico. Obviamente hay diagnóstico anatomopatológico, se puede tomar una biopsia, ¿verdad? Y mandarlo a pato, usualmente necrosis gaseosa es lo que van a ver, puede haber otros hallazgos, pero este es de los principales. Y a patología nos manda, mire si hay calcificación o necrosis gaseosa y sospechamos que sí puede ser tuberculosis. Entonces aquí es otra ayuda diagnóstica. Lastimosamente los cultivos, perdón, las biopsias pueden tardarse también un tiempo, ¿verdad? Sobre todo en la gran carga que lleva el hospital por la gran cantidad de biopsias. No se imaginarán la cantidad de biopsias por día que saca el hospital de muestras que tienen que analizar los patólogos, entonces a veces puede tardarse bastante tiempo. Entonces nos basamos en baciloscopía, GeneXpert, donde el resultado pues suele ser más rápido. Y alguien dice, bueno, estamos hablando de tuberculosis pulmonar, ¿por qué no hacemos unos rayos X y miremos si tienen entonces lo que hablamos anteriormente, un complejo de Gón o foco de Gón, si tienen derrame pleural, si tienen una tuberculosis miliar, ¿verdad? El diagnóstico radiológico no es confiable. Recordemos, nada de lo que vimos es patognomónico. El foco de Gón no es patognomónico de tuberculosis. La tuberculosis miliar o el aspecto en rayos X puede ser dado por otra patología que no sea tuberculosis, ¿verdad? Y derrame pleural tiene 1000 causas. Entonces, no solo con rayos X podemos decir es tuberculosis, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí están viendo una placa de un paciente inmunocompetente con 2 complejos de Gón, que es raro,
¿verdad? En las partes superior. Entonces, ok, hasta aquí está fácil, ¿va? Sintomático respiratorio. Veo esta placa y vemos, ok, seguramente va a ser tuberculosis. Y al final sí era tuberculosis. Paciente diabético. Miren esta lesión. Parecía no tuberculosis, parecía una neumonía, parecía tal vez una afección fúngica, y al final era tuberculosis. Miren este paciente VIH positivo. Tenía tuberculosis pulmonar y no tiene nada en la placa. Tenemos 3 placas distintas con 3 pacientes con diagnósticos distintos y los 3 son tuberculosis pulmonar. Pero si se dan cuenta, las manifestaciones son distintas. Yo hubiera visto esta placa y jamás hubiera pensado en tuberculosis. Pero como dijeron que es VIH positivo, entonces estoy obligado a buscar tuberculosis. Y al final sí era, pero no tiene nada porque no hay sistema inmune que esté produciendo complejo de Bonn, no hay sistema inmune que es un derrame pleural, no hay sistema inmune que es una tuberculosis miliar, ¿verdad? Entonces no se basen solo en rayos X, ¿verdad? En conjunto con lo demás es de ayuda, sí es de ayuda, pero diagnóstico por eso lo de rayos X, no. Ahora, ya tenido un paciente diagnosticado por el método que ustedes quieran, pues obviamente lo que queremos es tratarlo, ¿ah? Y lo que el paciente quiere es, bueno, tráteme lo más pronto posible. El tratamiento tiene algunos objetivos. El primero, lograr la curación del enfermo. Eso es lo que todos queremos. Eso es lo que quisiéramos con todas las enfermedades, que se cure, ¿verdad? Y en esta enfermedad se puede curar. La segunda es prevenir la muerte o las secuelas de la enfermedad, ¿verdad? Prevenir la muerte, obviamente, pues para eso estudiamos, para prevenir la muerte. Pero las secuelas de tuberculosis a veces pueden ser muy discapacitantes. Hay pacientes que quedan con cavernas muy grandes, que se sobreinfectan o que pueden sangrar. Hay pacientes que la lesión pulmonar es tan marcada que quedan con necesidad de uso de oxígeno suplementario en todo momento, ¿verdad? O con una fatiga crónica. Entonces sí puede haber secuelas bastante, ¿cómo se llama?, incapacitantes para el paciente. El otro objetivo es disminuir la transmisión de la tuberculosis. Ya vimos que esta enfermedad es endémica en el país, se transmite obviamente por vía aérea fácilmente. Entonces lo que queremos es disminuir esa transmisión para llegar a nuestra meta a nivel mundial de eliminar la tuberculosis. Y un objetivo importante es prevenir el desarrollo de resistencia. Una tuberculosis es difícil de tratar, pero una tuberculosis resistente es un gran pijero. Y si es resistente, mejor entierren al paciente de una vez, ¿verdad? Porque las opciones son muy limitadas, muy limitadas. Entonces, si ya tenemos una tuberculosis resistente, eso es una cosa de cuestión de crisis de salud pública, hasta de pánico de salud pública, ¿verdad? Porque si esto se empieza a diseminar, ¿verdad? Ya van a entrar en ¿cómo se llama?, en un círculo imparable donde vamos a tener tuberculosis resistente o pandro resistente en nuestras vidas cotidianas, estamos fregados. El Programa Nacional de Tuberculosis de Guatemala, como meta inicial, tiene curar más del 85% de los pacientes. Obviamente no podemos decir 100% porque es una meta que no se puede llegar, o sea, así de primeras a primeras no se puede, ¿verdad? Pero 85% es una meta más aceptable, ¿verdad? Entonces esa es la meta inicial, todavía no hemos llegado, ¿verdad? Pero creo que sí es alcanzable, más que en VIH incluso, ¿verdad? El tratamiento se le conoce como TAES, que es un tratamiento acortado estrictamente supervisado. Consta de 2 fases usuales, una fase intensiva inicial de 2 meses o hasta que se negativicen las vaciloscopías, que puede ser hasta 4 meses, y una fase de continuación que ahora es de 4 meses. Si uno dice, bueno, me está hablando que dice tratamiento acortado, pero 6 meses no suena como un tratamiento acortado, ¿verdad? O sea, suena como un tratamiento algo largo. Se llama acortado porque en la antigüedad, cuando ya se empezó a desarrollar tratamiento de tuberculosis, el tratamiento constaba de 18 a 24 meses. Eran casi 2 años de tratamiento. De ahí fue reduciendo. Yo cuando empecé a estudiar me recuerdo que eran 9 meses. Eran 2 meses y 7 meses. Y ya después se determinó que 6 meses era suficiente, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un tratamiento acortado, porque es acortado en relación a lo que era antes.
¿A qué se hace referencia con estrictamente supervisado? Por el tratamiento de la tuberculosis, si se detecta hospitalarmente, pues usualmente ahí se empieza el tratamiento y después se envía a un centro de salud. O si se detecta en un centro de salud, en un puesto de salud, ¿verdad? Una clínica ambulatoria, pues el tratamiento se puede llevar de esa manera. Pero el tratamiento no es que se le dé al paciente los 6 meses de tratamiento y uno dice, bueno, ahí se los toma y ahí viene, nos va contando o va viniendo y nos dice cómo va. No. Aquí la supervisión consta de que el paciente, cuando le toque su dosis, tiene que llegar al centro de salud, al puesto de salud, a la clínica, al centro de atención integral, donde sea que esté recibiendo el tratamiento, llega la enfermera, el médico, quien sea que esté encargado de este programa, le entrega los medicamentos enfrente de ella o de él y ahí enfrente de uno, el paciente debe tomarse el medicamento, mostrarnos la boca de que él no guardó la pastilla debajo de la lengua, en los carrillos o donde sea. Y dice, ok, se tomó el tratamiento, puede retirarse, regresa cuando le toque su siguiente dosis. Suena como muy tedioso, estás viendo así, pero ¿por qué? Igual que como les dije en las clases anteriores, si cuesta que un paciente se tome un curso de antibióticos para una infección bacteriana que dura 7, 10 días, que se va a estar tomando 6 meses de tratamiento y con los efectos adversos que pueden presentar, mucho menos, ¿verdad? Entonces, o el paciente pues piensa que no, el tratamiento no va a funcionar y no se lo tome, ¿verdad? O a veces hasta venden estas pastillas, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, aparte de prevenir resistencia. Si el tratamiento se lo toma a medias, es muy fácil que el bacilo desarrolle resistencia. Ahí es preferible mejor que no se lo tome, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de hacerlo así, estrictamente supervisado, para constatar que el paciente sí se va a tomar la totalidad del tratamiento como debe ser y que no va a presentar ninguna complicación ni resistencia posteriormente. La fase inicial consta de 4 medicamentos que son los pilares del tratamiento de tuberculosis: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Estos son los 4 principales, ¿verdad? En algunos países pueden reemplazar la rifampicina con rifapentino o rifapentin, pero ¿cómo se llama? Estos son los 4 principales, los 4 jinetes del apocalipsis para la tuberculosis, ¿verdad? Son los medicamentos que actualmente se utilizan, que sí, tienen sus efectos indeseables, como todo medicamento tiene, ¿verdad? Que ya no vamos a entrar mucho en detalles porque se lo pueden leer, pero estos son los principales. Estos son nuestra arma de batalla contra la enfermedad. Y la fase de continuación es con isoniazida y rifampicina, nada más. La fase de continuación es de 4 meses para cumplir un total de 6 meses, pero puede extenderse a 7 meses si el paciente tiene una enfermedad cavitaria, ¿verdad? Si no se hubiese completado el tratamiento con piracinamida, por alguna razón o por efectos adversos, que es lo usual, o hay una persistencia de osciloscopía positiva, es aquí, disculpen ahí el error. Entonces sí puede extenderse, también cuando son localizaciones, ¿cómo se llama? Extrapulmonares específicas, como yo tuve una paciente que tenía tuberculosis peritoneal, entonces ahí sí, ¿cómo se llama? Se determinó que era necesario dejarle un año de tratamiento, ¿verdad? Para erradicar esta enfermedad, porque aparte tenía otras comorbilidades, entonces también depende del caso, pero por lo general van a ser 4 meses. Cuando estamos hablando de 7 meses es cuando ya tenemos alguna otra situación que hay que prestarle atención. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento con el esquema A, que es el esquema normal o el esquema principal o de primera línea, ¿verdad? Está con estos 3, 4 medicamentos en estas dosis, porque somos adultos lo que estamos viendo. Sí, cada una se puede calcular en miligramos por kilogramo. Solamente isoniazida es 5, rifampicina es 10, etambutol es 15 y piracinamida es 20 miligramos por kilo. Pero los pacientes adultos es un poquito más fácil porque se utilizan estas dosis
estándar, si lo quieren ver así, tal vez no es el término correcto, pero al hacer la multiplicación, pues es lo que sale, ¿verdad? Y son 50 dosis, porque no son todos los días. Usualmente los fines de semana es cuando descansan. Como les digo, fase inicial son 2 meses. Si la vaciloscopía sigue positiva al segundo mes, donde ya debiera estar negativa, ¿verdad? Porque así ya solo pasamos a la fase de continuación para terminar de limpiar lo que resta. Pero si sigue estando positiva, sea un mes de tratamiento, 3 meses. Si sigue estando positiva, pueden dar otro mes. Si al cuarto mes sigue estando positiva, hay que ver qué está pasando. Ahí es donde usamos el cultivo, como lo vimos en diagnóstico, o vemos qué está sucediendo. ¿Será que no está el tratamiento está siendo adecuado? ¿Será que hay resistencia ya? ¿Verdad? ¿Será que tiene algo más que le está impidiendo? O sea, ahí hay que investigar. Pero por lo general, 2 meses y la vaciloscopía ya se torna negativa. Y la fase de continuación, estamos hablando de isonesía y rifampicina, ¿verdad? Que son 3 veces por semana, usualmente lunes, miércoles y viernes, son 60 dosis. Es el esquema que se maneja aquí en Guatemala y por lo general a nivel mundial. Y con este esquema acortado de 6 meses, por lo general logramos la curación de esta enfermedad. Ya al terminar esto, deberíamos tener vaciloscopías que deben estar negativas. Podríamos hacer un cultivo que debiera estar negativo. Si quieren hacer Ginesper, está bueno, tiene que estar negativo. Por lo general, síntomas y signos, si no hay complicaciones, desaparecen, ¿verdad? Entonces aquí ya decimos, ok, logramos el objetivo del tratamiento, que es lo que habíamos planteado al inicio, y ya el paciente pues puede continuar su vida normal, esperando que no se reinfecte, que no suceda nada más, que pueda reactivarla la infección. Tampoco que es una posibilidad. Obviamente hay un esquema B, ¿verdad? Que estamos a ver en cuándo se utiliza, donde aquí son los 4 medicamentos principales, igual, solo que se agrega streptomicina. Tiene una segunda fase inicial con solo los medicamentos principales y una fase de continuación a la que se le agrega tambutol. O sea, aquí sí es mucho más tiempo, ¿verdad? Son más meses. Ya agregamos otros medicamentos. ¿Y cómo se llama? ¿Cuándo utilizamos esto? Bueno, cuando hay un fracaso al tratamiento, que es lo que vemos, esputos positivos después de 4 meses o vaciloscopía positiva, ya decimos, ok, tratamiento con esquema B, ¿verdad? Aquí es cuando tenemos que utilizar y ser agresivos. Todavía se puede, sí, se puede. Todavía sin que el paciente desarrolle resistencia. Ya, si después de recibir el esquema B y todavía hay un fracaso, o sea, las vacioscopías permanecen positivas, ya no vamos a fármacos de segundo línea. Ya hablamos de fármacos inyectados, ya hablamos de otro tipo de terapia. Ahorita no nos vamos a meter eso porque esto ya son cosas puramente de infectología, que en este momento no es necesario saber. Lo importante es que sepan el tratamiento de primera línea, el principal, los 4 medicamentos principales y cuánto es la duración usual. Pero les coloco esto para que miren que hay otra opción o hay otras opciones que se pueden utilizar, pero no son muchas. No son muchas. En otras patologías que hemos visto que hay varias opciones, esquemas de primera, segunda, tercera línea y varios esquemas. Aquí no tenemos tanto. Por eso es la situación de que si se desarrolla resistencia es muy limitado nuestro arsenal. También hay un concepto que es recaída, que es cuando el paciente finaliza su tratamiento curado, o sea, con ya vaciloscopías negativas, pero en el curso de meses o años posteriores, no importa cuánto tiempo haya pasado, pueden pasar 6 meses, pueden pasar 10 años, vuelven a aparecer los síntomas y el esputo es positivo. Técnicamente no debiera suceder esto, porque ya con el tratamiento uno pues cura la enfermedad, pero si hay una recaída, ¿verdad? Como les digo, no importando el paso del tiempo, pues hay que tratarlo. Y aquí estamos hablando de esquema B también, ¿verdad? Un esquema ampliado, un esquema con más medicamentos, porque usualmente esto no debería de pasar. Pero a veces pasa, a veces condiciones se alteran, el paciente presenta algunos factores, entonces vuelve a presentar esta enfermedad.
Otras consideraciones que vamos a hablar es lo que les dio de la tuberculosis multidroga-resistente o pandroga-resistente, que es MR y XDR. Son tuberculosis usualmente resistentes a isoniazida y rifampicina, la primera, y todos los fármacos que hemos hablado y los inyectados, o por lo menos uno de los inyectados, ¿verdad? Y la tuberculosis pandroresistente, que es una tuberculosis que es resistente a todo. O sea, no hay que. Una tuberculosis XDR se ha reportado, sobre todo en la India, que ya vimos que es de los países más afectados con esta enfermedad. Y ahí sí no hay mucho que hacer, jóvenes. Una tuberculosis de este tipo es solo rezarle a Dios que el paciente pues, lo logre, y si no lo va a lograr, que lo más seguro, que no sufra, ¿verdad? Porque no hay mucho que hacer. O sea, sí, medicamentos para tuberculosis igual, se han ido diseñando nuevos, han sacado algunos nuevos y todo. Parece que anticuerpos monoclonales podría ser una opción, ¿verdad? Que sería una muy buena opción, cara, pero buena opción. Pero hasta el momento su tratamiento es complicado. Se pueden utilizar los fármacos, aunque sea resistente, pero no va a haber mayor cambio. Una tuberculosis sumamente agresiva y, como le digo, por lo general el paciente fallece. El seguimiento del paciente de tuberculosis no tiene que ser tan extenso o de por vida, pero sí tiene que ser de cerca, sobre todo en las fases iniciales del tratamiento, para ver si la baciloscopía se torna negativa. Y posteriormente por el desarrollo de secuelas, ¿verdad? Porque si el paciente presenta alguna secuela que le incapacite, pues hay que brindarle la rehabilitación necesaria. Hay rehabilitación pulmonar también, ¿verdad? O, ¿cómo se llama? Complicaciones no relacionadas a tuberculosis que pueda presentar. Por ejemplo, una sobreinfección de una cavitación, ¿verdad? Sangrada de una cavitación. Puede pasar el paciente ir por eso y no por tuberculosis activa precisamente. Entonces, sí, hay que ver todo eso. Pero por lo general, si se trata adecuadamente y el paciente se cura y no hay ninguna ahí se me fue la palabra, situación durante su tratamiento, por lo general les va bien. Recordemos, Guatemala es un país endémico, ¿verdad? Hay mucha pobreza, hay mucho hacinamiento, ¿verdad? Dejen hacinamiento en los hogares, por ejemplo, cosas como los privados de libertad, hay mucho hacinamiento en esos lugares, entonces sí puede ser, ¿cómo se llama?, un factor importante. Y la pobreza, pues también. Ya para terminar, confección VIH, tuberculosis, lo he ido mencionando a lo largo de la presentación. Un paciente con VIH, que detecten ustedes que es VIH positivo, vayan a buscar tuberculosis. 1 de cada 2 pacientes VIH positivos tienen tuberculosis, aunque no tenga síntomas. Y puede ser que no sea tuberculosis pulmonar, puede ser que sea tuberculosis extrapulmonar. Y los pacientes que detecten con tuberculosis pulmonar, háganles prueba de VIH. O lo mismo. ¿Verdad? El VIH y la tuberculosis había ido en descenso, ¿verdad? Ya con el advenimiento de tratamientos, con el advenimiento de diagnósticos rápidos, había ido en descenso. Pero vino VIH en los 80s y se volvieron muy amigos esas dos enfermedades y el VIH le dio un boost a la tuberculosis. Entonces, eso que venía en descenso otra vez se nos fue para arriba, ¿verdad? Y si se quieren meter a buscar estadísticas de antaño, van a ver que la tuberculosis a finales de los 70 iba para abajo y después a principios de los 80 va para arriba. Y uno dice, ¿por qué esta explosión de casos? VIH. Ahí está la respuesta. Entonces, por eso es que es muy importante esto. Ya vimos que pueden no presentar síntomas usuales, ya vimos que se mueren más, ya vimos que la coinfección es más complicada, ¿verdad? Y que las enfermedades tienen mucha sinergia. El VIH potencia la tuberculosis hace más fácil que el VIH destruya el sistema inmune. Entonces, esta sinergia de dos enfermedades sumamente difíciles de tratar es lo que hay que tener mucha atención. Y bueno, esto, como les digo, era un resumen de lo que es tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Obviamente podemos sacar mucho más de cada punto, pero el objetivo no era estar hablando 10 horas aquí de tuberculosis, sino darle los puntos principales, lo que uno tiene que buscar, ¿verdad? Sobre todo en lo que es el aspecto clínico. Fisiopatología pueden ir a leerlo y todo, pero lo que me interesa es que si tienen un paciente con estos síntomas, con una historia que vaya,
que rápido nos demos cuenta, que rápido le hagamos el diagnóstico y que rápido empecemos a tratarlo, ¿verdad? Y así prevenir la alta tasa de mortalidad que esta enfermedad presenta. No sé si alguien tiene